A ver, pega un pimientazo. Estamos en Granda y hemos venido a este restaurante tradicional asturiano con un par de salas con encanto. Y vamos con los primeros. Aquí Denis y Serebo empiezan con arroz con rabo de toro. Y no podía faltar la bromita. ¿Quieres uno? Sí. Papá. Corbus se pidió una fabada clásica con su pedazo con pango aparte. Y por la Karina parece que la disfrutó. Estoy en vida. Y yo me pedí unas faves con calamares en su tinta, que nunca había probado y estaban muy ricas. Y tan ricos, me cago en Dios. Tanto es así que hasta Denis se pidió un cambio de plato. De segundo casi todos pidieron lechazo con sus patatinas y pimientos del Padrón. Y estaba muy bueno, la verdad, buen plato. A alguno hay que darle de comer y todo. Y atentos al cachopo de carne roja, queso provolone y jamón que se va haciendo poco a poco. Por cierto, vaya abrazaco que tiene este chaval. Y he de comer cachopos asturianos, paisano. Y el cachopo, a pesar de ser diferente, estaba espectacular. Hora de los postres. Un par de bolinas de helado verdú de turrón que Serebo se lo goza. Tarta de chocolate, fresas con nata. Un mousse de limón que Denis también se lo goza. Y yo una tarta de queso de a fuego al pitu y arroz con leche, que estaban los dos muy buenos también. El precio te lo esconden detrás de las chuches, pero ha sido de 250 euros para 9 personas. Y menos mal que tenemos a un mago que hace aparecer los verdes. Un sitio con buena comida asturiana, menús de fin de semana y buen ambiente para disfrutar con los amigos. Su nombre es el Yagarín de Granda. Y le doy una puntuación de 8 bigotines y medio.